Colombia la dio desde hace muchos años cuando con el Código de Recursos Naturales Renovables y del Medio Ambiente estableció, reconoció que había que pagar por el uso del agua, ya fuera por el hecho de usar el agua en su fuente o ya fuera por el hecho de afectarla con vertimentos. Es decir, ese reconocimiento se hizo hace 1974, hace 37 años. Entonces una pregunta muy interesante es por qué no ha sido posible cobrar la tasa de uso y la tasa retributiva, que al final lo que se llamó la tasa retributiva en la ley 99. Yo creo que es una pregunta fundamental. La tasa de uso, hoy en día en Colombia en la práctica no existe tasa de uso. El presidente Uribe en un consejo comunal, había una tasa de uso que no era suficiente, pero en un consejo comunal que hizo con los arroceros del Tolima, si mal no estoy, de una vez decidió el presidente por sí, para sí bajarla a 7 pesos el metro cúbico, que es prácticamente gratis. Entonces, eso constituyó un retroceso de la gestión ambiental en Colombia monumental. De por otra parte, la tasa retributiva ha estado entre el refrigerador desde hace rato. Caso de la tasa de uso, cuando yo fui gerente de Inderena hace ya 20 años, pues entendí en carne propia cuáles eran los problemas de cobrar una tasa de uso, y es que el sector agrícola en Colombia se ha opuesto siempre a que exista la tasa de uso. Y en la época que estaba Inderena, dependía del Ministerio de Agricultura, pues presidía la junta directiva del ministro de Agricultura, y el ministro de Agricultura se encargaba de que la tasa de uso fuera muy baja. Y cada que se iba que cualquier intento pues de incremento de la tasa de uso inmediatamente era boicoteado. Claramente en ese caso el ministro de Agricultura representaba el interés del sector agrícola privado. Bueno, la situación no ha cambiado mucho, parece, y naturalmente eso tiene que ver en parte con el hecho de que tenemos un sector agropecuario de muy baja productividad, y que por su baja productividad y por su baja competitividad, como lo reconoce el mismo sector en general a nivel internacional, pues no está en capacidad muchas veces ni de pagar la tasa. Es decir, parte de sus utilidades se producen con los subsidios del gobierno de diferente tipo, y un subsidio del gobierno, del Estado colombiano, de no cobrarle la tasa de agua. Entonces, y yo creo que la situación no ha cambiado. Entonces, digamos, y eso indica, digamos, cuál es la dirección de las locomotoras del desarrollo en Colombia. Porque obviamente las locomotoras del desarrollo en Colombia arrancaron hace mucho tiempo. Arrancaron, digamos, en su época moderna desde el Acuerdo Internacional del Comercio, ¿no?, y el Consenso de Washington. Y si uno hace una evaluación 20 años después, que coincide con 20 años después de la Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, pues uno tiene que decir que la dirección de las locomotoras básicamente están llevando a depredar el medio ambiente en Colombia. Yo creo que el balance es muy negativo y uno puede demostrarlo en todos los campos. Entonces, y digamos, una expresión como la tasa de uso de agua es eso. Se le da prioridad a las utilidades del sector agropecuario sobre el pago de los servicios ambientales, que es la tasa de uso expresa modernamente un pago por los servicios ambientales de los ecosistemas que producen ese servicio, y por consiguiente esa tasa se debería utilizar naturalmente para proteger los páramos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, estoy mostrando que tendríamos que hacer una pelea muy grande nuevamente como sociedad civil para que esa tasa se cobre, ¿no? Una expresión de lo ridícula que es la tasa es el hecho de que el acueducto de Bogotá le pague a Chingaza 200 millones de pesos por el agua de Bogotá. El 70% del que le paga a Parques Nacionales 200 millones de pesos al año. El agua de Bogotá en un 80% se produce en ese páramo. Obviamente con la tasa de uso se debería pagar
totalmente la protección de ese páramo y eventualmente la protección de otro páramo que es la fuente futura del agua de Bogotá, que es el páramo de Sumapaz. Precisamente aquí con el doctor Yunes el otro día muy amablemente me llevó al páramo de Sumapaz y lo que uno ve es una cosa increíble, y es que el páramo de Sumapaz, en la medida que el Estado ha ido sacando la guerrilla, la destrucción se está incrementando por la subida de los paperos y los pastores y toda esta cosa. No los pastores protestantes, sino la ganadería, ¿no? Entonces y claro, eso nos ata a otro tema, que es el que se estableció en la Ley 99, que los municipios tendrían que dedicar el 1% de sus recursos, de su presupuesto, a la conservación de las fuentes de agua que abastecen los acueductos municipales. No, todos los alcaldes de Bogotá, incluyendo el doctor Bocus, a quien admiro mucho, pero que él siempre ha dicho que cumple con la ley, pues bueno, en este caso no la cumplió tampoco, ¿no? Y ningún alcalde de Bogotá, ninguna de las administraciones públicas en estos 20 años han pagado el 1%. Es decir, todos los alcaldes de Bogotá han violado la ley, para decirlo muy claramente. ¿Y cuál es el resultado de esa violación de la ley? En lo cual aparece muy claro que los alcaldes de Bogotá, el tema ambiental es secundario, no cumplen con la ley. Ese 1% que se previó en la ley 99 serviría para proteger maravillosamente los diferentes ecosistemas que proveen de agua a Bogotá. Y de nuevo, es un instrumento económico que se estableció para el pago por servicios ambientales. Ese es el significado de esa tasa de uso. Y la evaluación que ha hecho Guillermo Rudas indica que si se mejorara la recaudación de ese 1%, como al 80% o algo así, en todo el país, eso produciría 450.000 millones de pesos anuales para proteger las fuentes de agua en Colombia. Solamente el 16% de esos recursos se han destinado a ese efecto y eventualmente parte de esos recursos no ha sido eficientemente gastado. Pero supongamos que fueron eficientemente gastados solamente el 16%, o sea que eso simplemente ¿qué indica? Que los alcaldes municipales, el tema de la protección de las fuentes de agua es totalmente secundario, ¿no? Y se dan el lujo de violar la ley. Entonces, yo creo que ahí, pues en la medida en que, yo creo que hay una coyuntura distinta hoy en día, y es que la reciente ola invernal claramente le indicó al país, por primera vez creo que la población en Colombia es consciente en forma muy clara de qué ha significado, una parte grande de la población colombiana, qué ha significado la destrucción de los páramos, la destrucción de los bosques y la destrucción de los humedales en términos de la desregulación del ciclo hídrico. Entonces uno tendría que decir que hoy en día existen mejores, unas condiciones políticas más favorables para que eventualmente la sociedad civil presione a los políticos a que cumplan con la ley. Y simplemente me he referido a la tasa de uso y a la tasa y al 1%, pero también mencioné la tasa retributiva, no tengo tiempo de andar sobre ese tema, que es justamente un cobro por los vertimentos, un sistema, un instrumento económico que cobra por los vertimentos, una tarifa por los vertimentos que hace la industria, etcétera, etcétera, y los municipios a los cuerpos de agua, y una tarifa diseñada en tal forma que vayan disminuyendo la carga de esos vertimentos. Y el otro tema es la tasa de compensación. El doctor Yunes el otro día me decía cuál podría ser lo que significa en términos de la tasa que tienen que dedicar quienes claramente afecten los cuerpos de agua, tienen que claramente pagar una tasa del 1%, ¿no? Sí, sí. Compensación del 1%, correcto. Muy bien. Entonces, digamos, ese es otro instrumento económico para la protección del agua, como también es la transferencia del sector eléctrico a
a las corporaciones autónomas regionales que también son. Entonces Colombia tiene varios instrumentos económicos. Uno funciona, que es la transferencia del sector eléctrico a las corporaciones autónomas regionales para la protección de las cuencas hidrográficas. Lo que se pone en cuestionamiento es la eficacia con la cual utilizan las corporaciones esos recursos, pero son unos recursos muy sustantivos. La tasa de compensación funciona muy a medias, la tasa de uso prácticamente inexistente, la tasa retributiva congelada. Y entre esos 4 instrumentos que están en la legislación colombiana para proteger el agua dentro del concepto de pago por servicios ambientales, claramente el país podría hacer un avance enorme en la protección de sus fuentes de agua. Gracias.